Vamos a saludar al ingeniero Juan José Aranguren, que yo no sé si nos vamos a salir con otra remerita más allá de la que ya tenemos impresa diciendo Aranguren, perdón Aranguren, no fue tanto, ¿no? Aranguren, ¿cómo le va? Acá estamos con Jorge Enríquez, María Luján Batallán, los saludamos. ¿Qué tal, Jorge? María Luján, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos azorados por lo que vemos que es una fiesta. En minutos más va a ser la conferencia de prensa del nuevo ministro de Economía y bueno, lo que ya sabemos es que va a haber una quita en los subsidios y no sabemos cómo va a impactar. Por lo menos los economistas dicen que respecto al Producto Bruto Interno, ese 10% de tarifas que van a cambiar no, digamos, no es vinculante, no ejercería No, que no, ninguna otra presión. recién hablábamos con Gustavo Basam. Bazán de Clarín y él decía claramente lo que todos pensamos y que me imagino que consideras que las tarifas es solo el 10%, que ¿Es no, cierto no debe esto? ser, no debe ser más del 10% porque los subsidios, lo que van a la rebaja va a ser una gota de agua en un océano, pues son 15.000 millones de pesos. Si con esto piensan que van a reducir el déficit fiscal y van a alentar las inversiones en el campo energético, me parece que vayámonos Sí. suicidándonos. ¿Qué opina usted, ingeniero, que usted que sabe Bueno, realmente? primero, en una economía con tal alto nivel de inflación, la verdad cualquier cosa que se quiera hacer con quita de subsidios se licúa prácticamente en cuestión de 2 o 3 meses, porque a tasas de inflación mensual del 7 o el 8%, que aumente una tarifa el 30, quiere decir que en 3 meses ese aumento nos vuelve a poner en la posición inicial. Por lo tanto, la verdad es que no creo que tenga un efecto muy importante. El mismo secretario de Energía mencionó, recién lo decía Jorge, que el impacto de lo que piensan hacer iba a ser de 15.000 millones de pesos este año y 80.000 millones de pesos el año próximo. Eso significa 0,1 punto del PBI, cuando conforme al acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, la quita de subsidios tenía que ser de 0,6 puntos del PBI. Más allá de que este año se están aumentando los subsidios consecuencia del incremento de los precios de importación debido al conflicto, a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que en un momento en que la energía es costosa, en que la energía es un bien escaso, en vez de gastar tiempo y esfuerzo en ponderar una política de segmentación que se va a proteger al más débil, etcétera, etcétera, ¿por qué no se utiliza ese tiempo y ese esfuerzo en concientizar a la población sobre lo que es el ahorro y la eficiencia energética? Es decir, como haríamos en cualquier hogar, si a mí me cuesta mucho algo, trato de ahorrarlo y en todo caso premiar en la tarifa a alguien que hace un esfuerzo para ahorrar la energía. Con lo que estamos haciendo hoy, la energía se sigue despilfarrando, seguimos despilfarrando una energía que en su mayoría en nuestro país y en el mundo sigue siendo energía fósil, por lo tanto tampoco cumplimos con los objetivos climáticos. O sea, es más de lo mismo, no estamos más que repitiendo o vivenciando lo que vivimos entre 2012, 2010 y 2015. O sea, ojalá, lo digo sinceramente, nos sorprendan esta noche con los anuncios el flamante ministro de Economía. El corazón me lo desea, la cabeza o el cerebro me dice que eso es poco probable. Pero bueno, habrá que esperar no solo las palabras, sino las medidas concretas que se publiquen en el boletín oficial. ¿Sabés lo que pasa, Juan? Yo también quiero pensar, pero lo que ocurre es como aquella vieja película, Mi pasado me condena. Pasa que este hombre formó parte del gobierno, ahora lo ponen como un super salvador, hoy un super ministro, El Salvador, y cuando uno ve, yo compartí la Cámara de Diputados 4 años con él, y yo me daba cuenta que, bueno, es una hoja en el viento, es como Alberto, o sea, pueden un día levantarse y decir que son de un pensamiento ideológico de derecha y el día siguiente de un pensamiento de izquierda. No ves nada sustancial en ellos porque
vos estás hablando cosas muy claras. El sentido común, que es lo que le falta a ellos, te indica, cuando nosotros éramos chicos, mira, esto sabes con quién lo hablé un día, que me decía, Mauricio Macri, me decía que en Tandil la madre de él, y Mauricio Macri era un hogar acomodado, me dice, mi vieja, como me pasaba a mí, clase media, que uno tenía... Apagar la luz era... Apagar la luz y en el invierno la bolsa de agua caliente, me decía Mauricio, que lo mismo, nos reíamos porque cuando él era presidente, nosotros nos criamos así, de tenerte que poner el pullover o la bolsa de agua caliente o el porrón de una conocida marca de ginebra, porque la energía es cara en cualquier parte del mundo, es un valor muy escaso. Y acá, si vos le vas a incluir, sí, a mí yo por supuesto no voy a tener, no voy a estar alcanzado por el subsidio, pero yo me volví a acostumbrar, ahora que aumenta la luz, nos volvimos a acostumbrar en casa a apagar las luces que están innecesarias, pero en una época uno se acostumbró a que decía, bueno, no importa, total, esto viene subsidiado. Y esto es el daño que estamos haciendo a la gente. Yo no sé si había tanta conciencia que estaba subsidiado. No le dábamos bolilla en función de que nos llegaba una boleta que no impactaba en el presupuesto. Ahora, ingeniero, ¿qué es lo que se debería hacer en materia de energía de acá para adelante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos reservorio, me parece, energético por un lado y que en el mundo se está necesitando? Primero lo que tenemos que hacer es lo que hace el mundo, es decir, que la energía o que el consumo energético refleje su real costo. Y si tenemos un grupo o una parte de la población que por razones fundadas no tiene acceso a un nivel mínimo de confort energético, subsidiarlo pero en forma directa, subsidiarlo a través de una tarjeta de débito o de crédito donde se le asigne una determinada cantidad de dinero por un tiempo limitado hasta que la situación económica mejore. Pero mientras yo siga reflejando en una factura un precio artificial, la reacción lógica de cualquier consumidor es no cuidar el consumo porque no veo reflejado en mi bolsillo el real costo de esa energía. Yo creo que, obviamente, voy a decir, lo que nosotros empezamos a hacer era reflejar el costo real de la energía, implementar una tarifa social, pero no una tarifa social que permita, y hoy estoy escuchando que irían por un camino parecido, una tarifa social que remunere o que beneficie un costo, un bloque mínimo de energía, un bloque tanto de consumo eléctrico como de gas natural que permita a una familia tipo vivir adecuadamente. Y si yo quiero consumir por encima de ese bloque mínimo, tiene que ir la tarifa plena. Ahora, espero que no cometan el error, que pretendan subsidiar a todo el mundo un bloque mínimo y por encima solamente, porque eso sería a lo mejor para ellos políticamente correcto o para no perder base electoral más de la que ya están perdiendo, y por encima pagar la tarifa plena. Creo que hay que identificar claramente, no a partir de ingresos, sino a partir de parámetros sociales, como es la tarifa social federal que se implementó en el año 2016-2007, cuál es el grupo poblacional que lo requiere. Ahora, más allá de esto, Argentina necesita, para poder lograr tener la energía que consumimos, generar confianza. La generación de confianza es a partir de tener una moneda de valor. O sea, el primer sinónimo de confianza en un país es que su moneda no se deprecie. Y con una inflación del orden del 7-8% mensual, como decía antes, y con una inflación ficticia que corre por detrás, con una devaluación ficticia del dólar oficial que corre por detrás a la inflación, nunca vamos a generar ese nivel de confianza para poder desarrollar nuestros recursos. De alguna manera yo les puedo, parafraseando un comentario político, decir, con la energía se puede, pero con la energía no alcanza. Si no tenemos sólidas bases macroeconómicas, una moneda que no pierda su valor y la posibilidad de controlar el déficit fiscal, por más recursos que tengamos, nunca vamos a salir de este pozo que cada vez estamos cavando más profundo. Ahora estamos... Lo que pasa es que lo que vuelvo con el tema que no me alienta ninguna esperanza es que no se trata de un plan. Solo tengo la sensación que son medidas, que son parches y es hacerse de plata para poder llegar a las elecciones. Entonces, bueno, habrá que ver
habrá que ver quién es el arriesgado o a qué precio o con qué promesa de beneficio aparece alguien que quiere estar contribuyendo a esta situación en particular. De lo que vi hace un ratito en la jura del flamante ministro de Economía, a mí me llamó atención una cosa que no tiene nada que ver con la energía, pero tengo la necesidad de decirlo. Sí. El presidente convoca no solamente a su base política, o sea, al frente de todos, sino también a la oposición a que lo acompañen. Y yo no vi a la vicepresidenta de la República entre la gente que estaba de alguna manera participando de este evento. No estaba, tiene razón Tengo entendido usted. que esto es una alianza de gobierno, entonces si yo ya hoy, en un puesto tan importante como el ministro de Economía, después de haber tenido una ministra de Economía por 20 días, y con el problema socioeconómico que tenemos, los dos líderes o tres líderes no pueden mostrarse juntos en un acto fundacional conforme a lo que ellos indican como el que hoy estamos experimentando, realmente me da poca esperanza de que esto va a llegar a buen término. Más fragmentación porque recién estamos viendo en un graph que gritaban como desaforados, somos el Frente Renovador. Y ahora hay un cordón policial brutal frente a la Casa Rosada porque hay un clima bastante fuerte en la gente, hubo algunas agresiones que por supuesto las repudiamos, algunos medios de comunicación, pero la situación no está para la fiestita con 500 personas. Con 500 personas, sí. con que por eso, no, y en todo caso, si lo quisieran hacer, tendrían que hacerlo mostrando unidad. Claro. Justamente lo que no han mostrado es unidad. O sea, yo hubiese, más allá de que obviamente no lo voté, están muy lejos de mi pensamiento, pero me hubiese gustado ver en primera fila a la vicepresidente con su hijo mostrando apoyo a esta nueva aventura política que tiene el Frente de Todos. Al no hacerlo es como que tienen la oposición adentro. Y me gustaría todavía, y espero, conocer en los próximos días cómo se resuelve los temas de las posiciones en el sector energético, porque es claramente fundamental para el buen vivir, el buen seguir de la política económica, quién está al frente de la política energética que hasta ahora ha estado siendo custodiada muy firmemente por el kirchnerismo. Por la cámpora, propiamente dicho. Sí, esa área se la reservó claramente Cristina, porque a Basualdo no lo tocaron, sigue estando Darío Martínez, o sea, lo que sí, uno ve algunas presencias que, bueno, uno puede pensar de que están llegando alguna suerte de algún guiño al sector empresarial, porque apareció ahí Marcelo Mindlin, apareció también José Luis Manzano, mira, pero yo digo, ¿hasta qué punto no es porque alguno de ellos sabe que va a hacer algún negocio? No nos olvidemos que han estado en otras situaciones en forma también apoyando a algunos gobiernos con los cuales se pretendía beneficiar. Y acá el gran generador de dólares no está, porque Nicolás Pino no estaba, porque no estaba ninguno, ni siquiera ya no de la sociedad rural, de la mesa de enlace. O sea que están muy a la expectativa y es la usina de dólares que tenemos. Si no tenemos reservas, por más que los cataríes, ahora dicen que existiría la posibilidad que los cataríes nos pudieran dar, reforzar con 5.000 millones de dólares la Reserva del Banco Central. Si el Banco Central está vendiendo todos los días de 330 y 150 millones de dólares... Jorge, la pregunta que tenemos que hacer es ¿a cambio de qué? ¡Claro! Es decir, ¿a cambio de qué? Es decir, acá nos rasgamos las vestiduras porque en algún momento cuando se hablaba de las vacunas Pfizer, alguien dijo que querían tener como reaseguro las Islas Malvinas. La pregunta que yo quisiera hacer es si alguien va a apoyar en una circunstancia como la actual, en donde el Fondo Monetario Internacional nos exige, como prestamista de última instancia, mostrar un plan económico que no estamos cumpliendo, porque esto hay que decirlo. Los objetivos del segundo cuatrimestre fueron dibujados, o al menos el cumplimiento de esos objetivos. Ahora viene el tercer trimestre, perdón, dije cuatrimestre, y claramente estamos muy lejos de aquello que nos comprometimos. Por lo tanto, si alguien le va a prestar más dinero o más capital a un incumplidor serial, me pregunto a cambio de qué. Claro.
Claro. Ingeniero, desde ya le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y quisiéramos tener la posibilidad de llamarlo el miércoles próximo, porque hay un tema que a mí realmente me devana la cabeza, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa, más allá de la crisis energética, que tiene que ver con el uso de la electricidad, los autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con el recambio de la energía y el cuidado del clima, ¿no? Y sé que de eso usted nos puede desasnar muchísimo en la materia. No tenga duda, porque por otra parte, en un nuevo faceta de mi actividad profesional, estoy dirigiendo una maestría en desarrollo energético sustentable en el ITBA y ese es justamente un tema que me desvela. Ay, bueno, justo la pegamos con la invitación. Fue Juan José Aranguren, que es bueno resaltarlo, uno de los pocos, si no siempre lo digo, juntamente creo que fue el Colegio de Escribanos, y no recuerdo mucho más el Colegio Profesional Inmobiliario, y trato de hacer memoria y no lo encuentro, que se le plantó de manos a Guillermo Moreno cuando él era directivo de Shell. Y realmente fue una persona que se hizo conocer, digamos, en el mundo en general y de la política por haber sido valiente y no amedrentarse cuando le ponían una pistola arriba de la mesa. Y fue, yo creo que lo que decía recién María Luján cuando empezamos el comentario, la remera como ahora le tenemos que hacer, le decíamos el otro día en un programa a Roberto García Moritán, que lo ningunearon por el dólar a 300 pesos, le pedían decía, perdón Roberto, García Moritán, porque ahora ya tenemos pasamos que decir, los 300, perdón Aranguren. Perdón Aranguren, cuando se discutía de aquella mínima pero sensata modificación que se hacía en las tarifas. Así que bueno. Peregrinación a pie, como le dijimos a García Moritán, peregrinación, por lo menos yo que lo critiqué a Aranguren, me hago cargo. Peregrinación a pie hasta su casa. Importante que no tropecemos con la misma piedra otra vez. Esperemos Ojalá que así sea. Podamos aprender en la oposición también, porque gran parte de la no continuidad de una política económico-energética en la oposición fue por problemas internos dentro de la misma alianza de gobierno, que no cometamos los errores a partir del próximo periodo en el 2023. Ya lo creo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.